Hola, bienvenidas y bienvenidos. Estamos conversando con nuestros buenos amigos acá de Aprendo en Casa y lo agradecido que estamos con que ustedes nos permitan ingresar a sus hogares, a un lugar tan íntimo y tan personal. Siempre muy agradecidos con el favor de su sintonía y con la llegada puntual a las lecciones. Yo soy el profesor, como saben, José Pablo Ramírez, y tratamos siempre temas de estudios sociales en el nivel de 11º año. Las muchachas y los muchachos, las personas estudiantes de 11º año, por supuesto, desearles lo mejor de lo mejor en este recta final del curso lectivo, y por supuesto siempre deseándoles a los que terminan el curso lectivo en 5º que lo hagan con bien, con éxito, y por supuesto que recarguen baterías para poder seguir preparándose en esa carrera hacia el éxito, en esa formación personal y profesional. Bueno, tenemos a nuestras espaldas el tren. ¿Cuántas historias se pueden contar de nuestro ferrocarril, no solamente en el siglo XIX, sino también en el siglo XX? La historia de Latinoamérica se escribió sobre los vagones del ferrocarril, los productos minerales, los productos agrícolas, el café, el cacao, el banano. En América del Sur, el oro, el cobre, el carbón fue trasladado a través de el ferrocarril. ¿Cuánta historia se puede escribir, no solamente de América Latina, sino de nuestro país en el tren? Mira, nuestro buen amigo hace, ahí está, ya se va casi de viaje, siempre con su mascarilla, porque es importante seguir los protocolos de salud en esta etapa, y no está de más siempre recordarlo para que nos cuidemos todos y todas. Recordar el tema que tenemos para hoy: los efectos de la ilegalización del Partido Comunista en la historia costarricense. Esto es muy importante que siempre tomen el apunte, siempre en la libretita, y por supuesto recordar que este es un espacio de apoyo para la resolución de las guías de trabajo autónomo, más allá de las guías, para que podamos aprender y conversar sobre la historia costarricense, que de más está decir es muy interesante. ¿Qué les parece si hablamos de eso? Vamos a ver, vamos a ponernos serios un momentito. Este proceso es una tarea pendiente que tenemos en nuestra historia costarricense. Si se quiere, es una materia que no aprobamos bien. Debemos decirlo de esa manera. En los años 50, 60, incluso 70, hubo un partido político, pero más que eso, una ideología que fue prohibida desde el punto de vista de nuestra Constitución, lo cual está mal, porque desde el punto de vista de las libertades constitucionales y democráticas, todos los pensamientos son no solamente permitidos, sino que también son meritorios, son importantes, son válidos. Siempre defender nuestra forma de pensar. Bueno, lo que dice la historia costarricense es que después de la Guerra Civil del 48 y la Constitución del 49, se ilegalizó un partido político que era el Partido Comunista. Recuerdan el partido de Carmen Lira, de Carlos Luis Fallas, de Manuel Mora Valverde, que tuvo un importante aporte en los años 40 en la aprobación de las reformas sociales. ¿Sí lo recuerdan? Bueno, se ilegaliza el Partido Comunista y vamos a hablar qué implicaciones tuvo precisamente esa ilegalización en nuestra historia. Vamos a ver esta imagen primero. ¿Qué les parece? Bueno, antitos. Vamos a ver un momentito antes un rompecabezas que les traje, antes de empezar con nuestra temática referida a eso. ¿Qué les parece ese mapa? Es un rompecabezas, obviamente, pero hay algo muy evidente, y es que le falta una pieza, ¿cierto? Le falta una pieza. Es porque lo que vamos a hablar en este tema hoy, pues nos falta como una pieza, que es una propuesta política ideológica en el espectro político electoral de nuestro país. Eso es un poquito lo que vamos a ver. Bueno, ok, vamos a regresar acá. Por aquí tengo, mire qué bonita la cajita. Dentro hay una frase. Más adelante, al final de la lección,
vamos a determinar cuál frase es que tiene relación directa con la temática en cuestión. Mire qué bonita, está mal que yo lo diga. Vamos a dejarla por acá y más adelante vamos a ver cuál es la frase que está por ahí. Bueno, vamos a hacer una recapitulación un poco con respecto a lo que es el contexto de nuestro tema. El Partido Comunista, tenemos que contrastarlo con el capitalismo. ¿Qué les parece? Vamos a recordar esto un momentito. Ok, por ahí tenemos el capitalismo. ¿Sí? Costa Rica ha recibido más influencia del sistema capitalista. Y eso es algo que es importante que lo tengamos claro. Los bienes de producción son privados y pueden ser tuyos o no. En este caso, esa es una propuesta, digamos, ideológica de lo que es el capitalismo. Ambos son sistemas de producción económico. Ojo que el capitalismo y el sistema liberal han producido también un gran desarrollo en nuestro país. Ya hablamos del ferrocarril, pero hablamos de las exportaciones, hablamos de la producción de café, de banano, por ejemplo. Eso es algo fundamental. Hay que tener claro que el modelo como tal también produjo mucho desarrollo en su momento histórico. Es un sistema de libre mercado en el cual el mercado actúa y se supone que fluye solo o se regula solo. Hay un solo dueño de los medios de producción o de la empresa o de la fábrica. También es una ideología política que se basa en que cada individuo tiene derecho a ser dueño de su capital y de su producción. Y es un sistema económico en el que los individuos y empresas de negocios llevan a cabo producción de bienes y servicios. Ese es el capitalismo. Ahora vamos a repasar el comunismo. Ajá. Vamos con la ideología comunista. La ideología comunista, los bienes de producción son del Estado y al mismo tiempo de todos. Esto en el socialismo propiamente. Por ahí me preguntaban, profe, ¿cuál es la diferencia entre socialismo y comunismo? Podemos decir que el comunismo es la versión máxima del socialismo. Ambos son sistemas de producción económico, efectivamente. Es la última o la única etapa del socialismo en donde el gobierno trata de regular el sistema económico de manera que las ganancias se repartan equitativamente para todos. No hay propietarios de los medios de producción. Es una sociedad, digamos que más igualitaria en cuanto a la distribución de la riqueza. La producción y el capital son de la comunidad y no de un solo individuo, a diferencia del capitalismo. Además, es un movimiento político cuyos principales objetivos es establecer una sociedad sin clases sociales. Difícil, ¿no? Pero las ideologías tratan de eso. De pronto, cuando tenemos y simpatizamos con una ideología política, a veces sentimos un poco de frustración porque no la podemos llevar a cabo 100% a la práctica. Cualquier ideología que ésta sea. Cualquier ideología que ésta sea. Pero lo importante es, más allá de lo que es cualquier ideología, es importante, ¿por qué no conocer una? Identificarse con una ideología, pero sobre todo muchachas, muchachos que nos están viendo, conozcan la ideología, lean sobre ella, prepárense sobre ella, de manera que puedan defenderla con argumentación. Es decir, que si en algún momento les parece ser de ideología liberal, social cristiana, socialdemócrata, socialista, comunista, libertaria, liberal, que lo digan y lo defiendan con conocimiento de causa. Eso es algo muy importante, no solamente para el tema de la ideología, sino también para cualquier tema que nosotros nos atrevamos a hablar. Siempre es importante, además que muy interesante, conversar con personas que sepan del tema. Ahora, claramente hay un contexto de pronto anticomunista en nuestra historia costarricense. De pronto si le preguntan a su papá, a su mamá, a su tío, a su abuelo que están ahí al ladito sentados viendo la lección, van a decir, mami, papi, el comunismo es malo, y de pronto les van a decir que sí. Es porque hay un proceso y un contexto histórico en el cual explica por qué el comunismo sufrió de una descalificación histórica. Vamos a verlo a continuación, si les parece. En este contexto, el contexto mundial que favoreció el anticomunismo, la alianza Estados Unidos y la Unión Soviética finalizó con la Segunda Guerra Mundial. Después del 45, Estados Unidos inicia una lucha contra el comunismo. Nosotros, como región, como país, como Centroamérica, como Latinoamérica, fuimos más cercanos a la influencia estadounidense que a la influencia soviética en aquel contexto de Guerra Fría.
y que la compañera Jessica nos ha explicado de manera amplia en el espacio de 10º año. Entonces, como estábamos más cerquita de Estados Unidos, no solamente geográficamente, sino también ideológica y cultural y económicamente, hemos sido más influenciados por las ideas capitalistas que por las ideas socialistas. Eso explica muchas cosas. Los sectores políticos relacionan al comunismo con antidemocracia. Normalmente recibimos la idea que el comunismo es antidemocrático, es violento, además que es transgresor, que es revoltoso. Son palabras que hemos escuchado a lo largo de la historia. Incluso en algún momento en la historia costarricense se hablaba sobre aquella tendencia al comunismo a concentrar el poder de manera dictatorial. Se establece la dicotomía entonces o el contraste entre democracia y comunismo, o entre comunismo y libertad. Es decir, si usted es comunista, no es democrático. Esa es una falacia, es una falsedad, pero en el contexto histórico, no solamente costarricense, sino latinoamericano, así se veía. Los medios de comunicación, muchos de ellos difundieron ideas falsas, digamos que en ese sentido, y las revoluciones latinoamericanas se ven castigadas por Estados Unidos, a pesar de que muchas figuras revolucionarias como Ernesto Che Guevara, por ejemplo, tuvieron un gran auge en cuanto a los jóvenes de la época de los 60s, 70s y 80s. Bueno, eso es importante que lo tengamos en cuenta para repasar este tema y para explicar ese contexto en el cual se dio la descalificación de las ideas comunistas. Ahora, en Costa Rica, vamos a repasar un poquito en Costa Rica. Antes también destacar la visita del presidente Kennedy a Costa Rica en 1963. Contexto que explica la prohibición del Partido Comunista en Costa Rica. Vamos a ver, por ejemplo, el triunfo liberacionista en el año 48, que se interpretó como un triunfo contra los comunistas. Los sectores de izquierda que fueron muy perseguidos. Más adelante vamos a ver el capítulo de El Codo del Diablo. Ese es un episodio negro en la historia costarricense, pero que es importante que lo rescatemos porque lamentablemente narra el asesinato de personas, de costarricenses por cómo pensaban. Eso es algo que nunca debe pasar en ningún modelo y en ninguna ideología, pero menos en nuestra democracia. El Codo del Diablo relata, lamentablemente, ese episodio de nuestra historia. Fueron prohibidos sus medios de comunicación, los medios de comunicación con tendencia o ideología comunista. Se le relacionó con amenaza bélica y con un peligro constante. Hay que recordar que figuras como Carmen Lira tuvieron que abandonar el país y que si hay una deuda que tenemos pendiente también es que Carmen Lira muere lejos de nuestra patria, muere en México, siendo una mujer que nos dio tantas cosas positivas a nuestro país, solamente por ser de ideología comunista. Un poco nos redimimos con ella, declarando la benemérita de la patria. Pero ese es un tema, digamos, que nos cuesta muchísimo reconocer y que es importante que en estos espacios los podamos conversar. Hubo una criminalización del pensamiento comunista y el 17 de julio, miren qué fecha esta, el 17 de julio del año 48, la Junta Fundadora proscribe al Partido Vanguardia Popular. La nueva república nació suprimiendo ese pensamiento político. No fue sino hasta el 70 que pudieron participar de nuevo en campaña los partidos de ideología comunista. Y los movimientos revolucionarios fueron usados en su contra. Bueno, esa es una tarea, como decimos, un punto negro en nuestra historia. Debemos decirlo de esa manera. Y es importante no solamente conocerlo, sino también que nunca más se vuelva a repetir. ¿Cuáles fueron las consecuencias que trajo esa prohibición? Vamos a regresar un momentito aquí. Ahí está el tren, ¿eh? Ahí estamos repasando uno de los elementos también históricos. Ya habíamos repasado la pulpería en la lección anterior y el ferrocarril, importantísimo al desarrollo económico e histórico de nuestra patria. Bueno, ¿cuáles consecuencias trajo la prohibición de un partido político? Porque vamos a hacer en este momento una pequeña analogía. Es como si en el proceso electoral institucional, en cada una de las escuelas y colegios, un grupo de muchachos y de muchachas formaran un partido político
y el Tribunal Electoral Estudiantil lo prohibiera, solamente por las ideas que propone. ¿Qué les parece? Bueno, estamos hablando un poquito de ese proceso en nuestra historia, porque hemos hablado también de elementos muy positivos de los 40 y del Estado reformista, pero también creo que esto es un tema que debemos tratar con mucha responsabilidad, para que no descalifiquemos a las personas por su forma de pensar, para que respetemos las diferencias. Bueno, ¿cuáles consecuencias trajo esa prohibición del Partido Comunista? Vamos a verlas a continuación. Consecuencias de esa proscripción del Partido Vanguardia. Ah, por cierto, me dice por ahí, escuché una preguntita. ¿Cómo me dijeron ahí? Profe, ¿por qué si estamos hablando del Partido Comunista aparece ahí Vanguardia Popular? Porque el Partido Comunista tuvo que cambiar de nombre varias veces para poder subsistir. En algún momento se llamó Bloque de Obreros y Campesinos, después Partido Comunista, después Partido Vanguardia Popular. En algún momento existió el Partido Pueblo Unido también con una tendencia como esta. Se violentaron las libertades políticas y electorales de un sector de la población. Hubo una clara violación de los derechos humanos. La oferta electoral se redujo para el electorado. La medida era claramente antidemocrática, como lo hemos venido explicando. Los sectores de izquierda se volvieron clandestinos. ¿Qué significa clandestinos? Bueno, en el anonimato, ¿no? En la ilegalidad, en la oscuridad, para reunirse, para conversar, para compartirse panfletos, documentos, decretos. Que no debe pasar eso en una democracia, ¿cierto? Se impulsó la generación de movimientos rebeldes. Más adelante pudiéramos conversar sobre el movimiento de Viviana Gallardo, que forma parte de la historia costarricense. Partidos oficiales captaron sectores sociales y hubo una criminalización contra los sectores comunistas. Esto es algo importante de tomar en cuenta en este proceso que estamos estudiando de la ilegalización de lo que es el Partido Comunista. Recordamos en aquella declaratoria de 1949 en la Constitución que todavía nos rige en la actualidad. Muy bien, excelente. Para los que recién se integran a nuestra lección, pasen adelante. Aquí en esta aula cabemos todos los costarricenses y más allá, porque la tecnología nos ha permitido, mire qué buena noticia nos ha permitido, y es que tengamos un aula sin paredes, tengamos un alcance prácticamente inimaginable, incalculable, a través de Aprendo en Casa, que hemos empezado ya hace varios meses y que agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado durante todo este tiempo, no solamente para resolver las guías de trabajo autónomo, sino también para aprender un poquito más y podamos intercambiar información en este espacio de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Recordar que un 10º año lo vemos de 1 a 2 de la tarde. Una hora muy bonita, muy tranquila, en el hogar por ahí, alguna lluviecita, algún cafecito, y nos sentamos a conversar sobre historia de nuestro país. Bueno, vamos a repasar también un poquito los momentos del Partido Comunista. Por ahí de fondo vemos a don Manuel Mora Valverde conversando con los trabajadores. El Partido Comunista, lo recuerdan, se fue fundado en el año 1931 y se le llamó Bloque de Obreros y Campesinos. También su líder máximo fue don Manuel Mora Valverde, impulsor, exactamente, de las garantías sociales. Se oponen a los fundamentos mismos del sistema liberal. Había también gran cantidad de estudiantes de derecho, no solamente obreros y campesinos, sino también estudiantes de diversas, sobre todo ciencias sociales. Y también fue el impulsor de aquella gran huelga bananera de 1934, ¿la recuerdan? Liderada sobre todo por Carlos Luis Fallas, el conocido escritor calufa, que también formaba parte del Partido Comunista. Vamos a repasar también estas características y estos momentos. En el año 29 se crea la Asociación Revolucionaria de Cultura Obrera, que fue un antecedente directo de la fundación del Bloque de Obreros y Campesinos. 2 añitos antes, como lo pueden ver ahí. En el año 31 se funda el Partido Comunista bajo el nombre de Bloque de Obreros y Campesinos. También se nos olvidaba mencionar a don Arnoldo Ferretto, un líder de izquierda. Porque esa es otra. Profe, ¿por qué de izquierda? Bueno, no solamente se le llama socialistas o comunistas, sino también a quienes simpatizan con esa ideología se les llama sectores de izquierda. También existe otro término,
que es sectores progresistas. En el año 48 quedaron proscritos. ¿Qué significa proscritos, profe? Significa prohibidos o eliminados. Y en el 73 retoman poder dirigiendo sindicatos, pierden influencia en el 48 cuando la compañía bananera abandona el poder. Bueno, qué interesante. Vamos a ver a continuación, porque esto no lo podemos obviar. El Codo del Diablo, aquel episodio en el cual varios costarricenses perdieron la vida a manos de, lamentablemente, el Estado en cuanto a su forma de pensar. Pongan atención a este tráiler. Ahí era un lugar, bueno, como hecho el propio para la maldad, ¿verdad? Aquí está el río, sigue la línea así y es una montaña pero altísima, ¿verdad? Él fue el único que quedó con las esposas. Entonces fue cuando optaron por tirar a papá al río. La participación del gobierno, las palizas que le dio a la gente. Mi madre no quiso decir dónde estaba papá y la mataron a palos. Esas cosas, por supuesto, en la cartilla histórica no existen. Y ya nosotros decíamos, ya mataron a tal, ya mataron al otro. Ay, Dios mío. Y surgió la revolución, que fueron pocas semanas, poquísimas semanas, pero bastó para que muriera mucha gente. Llegan a la puerta de la casa y gritando, ¿verdad? Como gritan los militares: Federico Picado queda detenido por orden del ministro de Justicia. Y esa fue la última vez que lo vimos. No sé si ustedes estaban como yo, mucha atención estaba poniendo al Codo del Diablo, interesante proceso y qué gran producción. Aquí está la cajita, mire lo que dice la cajita, una frase que es la principal enseñanza, yo creo: respeto por nuestras diferencias. Respetar nuestras diferencias, eso es fundamental en nuestra democracia. Las tareas, ¿cuáles son? 3 garantías ciudadanas que son parte fundamental de nuestra democracia. Ya está Juan listísimo en nuestra cápsula porque nos va a hacer un adelanto de lo que vamos a ver la próxima lección. Yo soy el profesor José Pablo Ramírez. Juan, adelante con esa cápsula y nos vemos la próxima. ¿Qué les parece? Hola. Resulta que hace muchos años las cosas no andaban muy bien. Y como los tiempos difíciles requieren que nos pongamos las pilas, nos tocó hacer un montón de cosas que antes no hacíamos. O bueno, eso dice mi mamá, porque yo no había nacido. Por allá de 1982 le pedimos a la Organización Mundial del Comercio darnos una mano, colocando nuestros productos en mercados de otros integrantes donde antes no estábamos. Había que salir a buscar nuevos clientes. Buscamos privatizar a algunas empresas estatales tratando de reducir el tamaño del Estado. Bueno, de algún lado había que cortar. Y como nadie quiere deuda, se redujo el gasto público. Y como no había plata dentro, la empezamos a buscar afuera. Entonces se impulsó la actividad turística para generar nuevos ingresos. No lo sabía. Entonces se impulsó la actividad turística para generar nuevos ingresos. Y de último empezamos a hacer lo que hubo que hacer.
que fue cambiar nuestros cultivos tradicionales como el café y el banano por otros como las flores o los cítricos, diversificando nuestra cartera de producción para ver si la llenábamos. ¿De verdad? En aquellos tiempos hacíamos más nuestras propias cosas, pero con el tiempo empezamos a traerlas más de otros países, enfocándonos más en el sector terciario de la economía. Esto implica mayores importaciones y menor trabajo para el sector de producción. ¿Creen que nosotros podemos producir nuestras propias cosas? Yo creo que sí, y hasta podemos exportar. Nos vemos y sigamos aprendiendo. Ajá, bueno, ahí estaba Juan con la cápsula. Es que en la cajita nos faltaba algo. Mire, tenemos un momentito, un tiempito más. Ah, qué buena noticia. Y es para que puedan observar. Recuerda que al principio de la lección vimos un mapa de Costa Rica que le faltaba una pieza, ¿sí? ¿Qué les parece esta? Ven, qué diferente que se ve. Si respetamos nuestras diferencias, independientemente de la forma de pensar de cada uno de nosotros, yo creo que el mapa de Costa Rica se va a ver mucho más completo. No hablamos en términos geográficos, sino que hablamos en términos democráticos, de derechos humanos, de formas de pensar y de libertades. Todos y todas absolutamente merecemos tener la opción política, nuestra forma de pensar y expresarla. Es por eso que una de las consecuencias más negativas que tuvo la proscripción del Partido Comunista fue la violación a las garantías más elementales, individuales, políticas y sociales. ¿Qué les parece si les dejo una tarea que nunca vuelva a pasar y que no descalifiquemos a nadie por su forma de pensar, de ver el mundo y de opinar? ¿Ah? Nos vemos la próxima. Yo soy el profesor José Pablo Ramírez. Ahora sí, pasamos lista, recuerden, a la hora en punto. Chao.